El Filichel, la guardia de hombro, esa guardia que es tan detestada por entrenadores y amada por alumnos. No sabemos por qué, probablemente Mayweather tiene la culpa. He estado estudiando bastante el tema, sobre todo hay temas de técnica de desarrollo que tiene que ver directamente en Estados Unidos. Esta cuestión muchas veces hay que hablarla, hay que decirla ya, porque se cree que como que, ya voy a llegar y la voy a aprender porque la voy a mirar. No, le tengo malas noticias, no funciona así. Pero sí podemos extraer conclusiones, yo siempre lo he dicho, lamentablemente, y esto es así, es la ley, es la norma del boxeo. El boxeo funciona con su idioma original, en inglés. ¿Ya? Entonces hay que consumir contenido en inglés. De hecho, lo estuve viendo con traducciones y es espantoso. Así que véalo en inglés. Ahí se entiende mucho mejor. Así que, tarea si usted quiere mejorar su conocimiento teórico del boxeo, hay que aprender inglés. Es así. Y de ahí puede esforzarse también por aprender unas palabras, comandos de ruso, que no es tan difícil cuando se trabaja solo en boxeo. Porque da a entender mucho mejor el origen y metodología de la enseñanza. Esa cuestión es muy importante para lograr resultados, la metodología de la enseñanza. Entonces, Filichel, la guardia de hombro, ya famosa guardia de Mayweather, pero antes de Mayweather habían personas bastante habilidosas, por supuesto, toda la dinastía Mayweather, Jeff Mayweather, Roger Mayweather, Floyd Mayweather Sr., que estuve mirando el combate que tiene con Sugar Ray Leonard, y Leonard la verdad es que lo apabulla, lo deja encerrado en su guardia, y ese es justamente uno de los grandes peligros de esta guardia. Pero es una guardia increíble, muy bien ejecutada. Por ejemplo, para mí quien mejor la ejecuta en sentido práctico de uso es George Benton. Y quien le da su maestría ofensiva es James Toney. Recomiendo, véase todos los combates ahí posibles de Benton. Toney es espectacular. Toney y Mayweather, por supuesto, sobre todo Mayweather en la época como 2008 a 2012, ¿ya? Porque después de ahí también Mayweather era dueño del circo y hacía lo que quería también. Así que eso siempre hay que tenerlo consciente con él. Entonces, ¿qué pasa con esta guardia? Es una guardia poco común, poco tradicional. Tiene cosas particulares como tener una mano abajo, ¿ya? La posición de esta guardia en postura diestra es la mano derecha totalmente recta, desde el codo, desde la costilla al mentón, la mano arriba y el antebrazo hacia abajo, y el antebrazo protege la zona del estómago, y yo me afronto a los golpes con el hombro, y desde ahí lanzo generalmente jabs, retrocesos, contragolpes de derecha, que en inglés se llaman pull, ya, esto P-U-L-L, ese es el nombre que tiene el golpe, que es una derecha con medio paso atrás y contragolpe de riposta, ¿ya? En Cuba también le llaman el caballito, ni idea por qué, pero no sé, a mí me hace más sentido pull porque es como abrir una puerta, ¿no? Será. En fin, el asunto es el siguiente: ¿dónde, cómo nace esta guardia? Este punto es importante, porque cuando entendemos el desarrollo y nacimiento de esta guardia, también entendemos a su vez cuál es el objetivo de la guardia. Aquí hay un punto bien importante, ¿no? Ustedes saben que generalmente yo me dedico exclusivamente al desarrollo del boxeo amateur, porque, bueno, profesional, la gente ya lo sabe todo, entonces, ¿qué le voy a enseñar yo? En amateur, que es la base para poder aprender y también llegar a otras cosas, es bien importante detenerse, ¿por qué muchas veces hay malos resultados? Porque se salta de no saber nada a querer pasar al profesional en un salto, ¿no? En una vuelta en el aire. Y eso es tremendamente complicado y afecta mucho el desarrollo también de la táctica, la estrategia, y también del aprendizaje y la técnica, ¿no? Porque un deporte no tiene nada que ver con el otro. Entonces, a partir de acá, uno de los puntos importantes a desarrollar y a comprender en todo momento es el siguiente: es el desarrollo de por qué esta guardia existe, por qué esta guardia se desarrolla así. Esta guardia se desarrolla así y existe por la siguiente razón: porque
en los gimnasios de Filadelfia se practicaba boxeo de forma recreativa. No crean que el boxeo recreativo llegó ayer, ¿ya? Llegó ayer con el gimnasio de moda. No, el boxeo recreativo existe desde el siglo XVIII. Esto está comprobado por James Fick, que le copia el modelo a un maestro de esgrima que se llamaba Domenico Angelo Malotti, que era maestro de esgrima, que hacía clases recreativas de esgrima, y entonces Fick dice, voy a hacer lo mismo pero en boxeo. Y desde ahí en adelante existe el boxeo recreativo, no es una cosa como que lo inventaron ayer. Entonces, estas personas que iban a Filadelfia a practicar después del trabajo, a todos nos ha pasado esto que uno va después del trabajo, se levanta temprano, va después de la tarde, hay gente más loca aún que lo hace como muy temprano el boxeo. Siempre me ha llamado la atención esa gente que va como a entrenar a las 6 de la mañana, yo no puedo. Y llegaban después del trabajo y claro, ¿qué es lo que pasa? Estás cansado, entonces no estás como, estás con las manos arriba y voy a ir al frente, voy a intercambiar, no, eso está en la fantasía, porque el cuerpo no da para allá. Y también pasaba en gente que eran boxeadores o retirados o de práctica recreativa, que, ojo, entiéndase bien esto, hay mucha gente, sobre todo en la escuela, en la old school, gente que hacía práctica recreativa y que hacía sparring con todas las de la ley, no se andaban quedando ahí como achicados, para nada. Entonces, ¿qué pasaba? Se echaban en las cuerdas y, claro, se pone el lateral y se van echando hacia atrás, bloqueando con el hombro, protegiendo el golpe del cuerpo con la mano abajo. Y los rectos con el hombro y saliendo lateral, en este caso, hacia la izquierda, ¿ya? Ese es el origen de esta guardia, que es básicamente una guardia, es bien curiosa porque es una guardia que es como para descansar. Es súper extraño esto, ¿no? Cuando pensamos como, ¿por qué alguien haría una guardia para descansar? Pero existe, se hace, ¿ya? Es una guardia que es para descansar, para relajarse, para bajar un poco como el consumo energético. Y efectivamente es muy buena cuando uno tiene unos años más. Y esto fue evolucionando, ¿ya? No es una cosa como que apareció un día alguien y se le ocurrió y dijo, ya, voy a hacer una guardia cruzada, listo, ¿no? Fin de la historia. Para nada, estos son procesos que demoran tiempo, que se llevan poco a poco, que son lentos muchas veces, que no son procesos como de que se me ocurrió hacer una guardia, vengo y la hago, no, son procesos que muchas veces van paso a paso y se va desarrollando la idea. Entonces, primero tenemos algunos esbozos en, definitivamente, el rey de la defensa, que es Archie Moore, es un boxeador muy poco explorado. Lamentablemente, no existen muchos registros de él en semipesado, donde definitivamente el tipo es totalmente imbatible. Y él es un boxeador que primero trabaja con una guardia cruzada, que es oponer los antebrazos y los codos a la línea de golpes. Y es una guardia que le permitía a él descansar, contragolpear. El tipo trabajaba muy bien la respuesta con derecha de contra, entonces bloqueaba y venía inmediatamente esa derecha o cruzado izquierda y listo. Y de ahí en adelante, obviamente las influencias de los gimnasios de Filadelfia, también se conoce como guardia Michigan, que es como, o Michigan Boxing Style, que es toda la familia Mayweather lo practica de esa forma. Hay algunas variaciones regionales, pero son mínimas. Y la idea de esta guardia, que después la toma George Benton, que es 100% recomendable entender esta guardia y este sistema. Esto quiero desarrollar, lo voy a anotar acá. Sistema. Este sistema de combate es desarrollado por George Benton. Por lo tanto, a través de su desarrollo y trabajo se crea esta ya guardia totalmente que es la Philly Shell. Ahora, Benton no es cualquier persona, ¿no? Benton es curioso, porque no fue campeón mundial, pero es uno de los boxeadores que más tuvo impacto en el desarrollo de la defensa norteamericana. De hecho, gran parte de lo que es el boxeo norteamericano hoy día no existiría sin Benton. No existiría un Mayweather, no existiría familia Mayweather, no existiría Jaron Ennis, no existiría Shakur Stevenson. Esto hay que tenerlo bien claro. Como que el tema de las bases se deja mucho de lado, como, vi un edit de TikTok y listo, ¿no? Con eso estoy para el resto de mi vida. Y no es así. Muchas veces hay que entender bien las bases para poder entender de qué estás hablando. Entonces, ¿qué es lo que hace Benton? Primero que nada, la inclinación del pie atrasado hacia atrás. ¿Por qué es esto?
Y aquí es donde yo digo que es un sistema. Por ejemplo, la guardia alta no es un sistema, es una guardia alta. Está ahí arriba, mueve la cabeza, a la izquierda, a la derecha, bloqueas, paras, golpeas. Punto. Fin de la historia. No tiene más tema, ¿no? Pero el Philly Shell es un sistema donde se involucra el hombro para deflectar energía. Atención con esa palabra, deflectar, porque yo desvío fuerza, no es bloquear. ¿Ya? Cuando yo bloqueo o pongo una fuerza a otra fuerza que viene, chocan, se produce el daño. Entonces yo ocupo el hombro adelantado para deflectar energía, desviar esa energía, conducirla hacia otro lugar y desde ahí orientar mi ofensiva a un nuevo lugar. Y hay una cosa que Benton deja muy clara. En el momento que tú deslizas la fuerza del otro con el hombro, o ya sea con el bloqueo, por ejemplo, viene un gancho de izquierda y bloqueo con la mano derecha, inmediatamente yo creo una riposta ahí, ¿ya? O sea, bloqueo, pum, cruzado a izquierda. Ese es el concepto que yo busco responder, me explico. Golpe, respuesta inmediata. Y esto es lo que hace esta defensa muy difícil de ejecutar, porque muchas veces se quedan en, claro, estoy acá, por ejemplo, en las cuerdas, y subo las manos, arriba, abajo, al lado, y ya, y ahí me quedé. Y esto se produce en un problema táctico que es muy importante de entender. En boxeo profesional hay más tiempo. Hay más tiempo. Tienes 4, 6, 8, 10, 12 y cuando esta guardia se inventó habían 15 asaltos. Entonces tiene mucho más tiempo para poder trabajar la defensa y la respuesta. Incluso está el trabajo para poder programar una respuesta, contar golpes y planificar un contragolpe y ir trabajando el desarrollo de la respuesta poco a poco. Esto es totalmente posible, totalmente efectuable con el tiempo del amateur, perdón, del profesional. Entonces, una de las cosas relevantes que tenemos que entender es que es una guardia que está pensada desde el boxeo profesional. ¿Quiere decir esto que es inútil en el boxeo amateur? No, la verdad que, por ejemplo, boxeadores de Uzbekistán lo utilizan bastante, con buenos resultados, se ve bien. Ahora, acá es donde yo creo que viene el tema de lo que decía Benton, que tiene que ser un sistema. Que es que esta guardia va a ejecutar distintas fases de la defensa. Esto yo tengo que entenderlo bien. Ejecuta fases de la defensa. O sea, estoy ahí con la guardia lateral, ya bloqueo un gancho, bloqueo un gancho izquierda, bloqueo un recto, bloqueo un jab y paso a fase ofensiva, manos arriba, doble jab recto, paso a fase ofensiva. Fíjense que un poco algo que Mayweather hacía bastante, que es que maneja guardia alta con una guardia alta cuadrada con una guardia Philly Shell. No es el tipo, no se queda ahí toda la vida en eso, ¿no? Y acuérdense quién lo hacía. Adrian Broner. Adrian Broner se quedaba en Philly Shell eternamente. ¿Qué le pasaba? Le llovía en las derechas de la cabeza. Entonces, hay que entender esto, de que efectivamente es una guardia transicional y es un sistema. O sea, cuando digo que es sistema es por lo siguiente. Los pies van a trabajar de una manera determinada, sobre todo en saliendo en L, en 90 grados, cuando estoy contra las cuerdas para escapar de la derecha. ¿Ya? Entendamos la derecha como una línea recta que va directo a nuestro hombro y ahí es donde se ejecuta un desplazamiento lateral, ¿ya? Que es parte del sistema. O sea, no se trata solo de que yo estoy parado aquí como palitroque y pongo los hombros arriba y listo. Y una cosa que a la gente se le olvida es que tienes que golpear. No solo vas a estar ahí con las manos arriba moviéndote para un lado y para el otro. Entonces, tengo que entender que parte del equilibrio de este sistema significa esto también. Significa esta idea en la cual yo voy desarrollando distintos movimientos con los cuales limpio la ofensiva del contrario y ahí puedo contragolpear. Y es aquí donde yo creo que está uno de sus principales problemas, por ejemplo para el amateur, donde el volumen de golpe es muy alto, que es que corres el riesgo de quedarte encerrado en la guardia. Muy buen ejemplo es la pelea de Floyd Mayweather Sr. contra Sugar Ray Leonard. Leonard
lo apabulla con el volumen de golpe, sobre todo abajo arriba. De hecho, utiliza esa idea, abajo arriba, porque la guardia está desarrollada para defender arriba. Sobre todo defiende muy bien arriba, porque cuando viene el jab, vas, sales medianamente atrás, bloqueas con el hombro, vuelves, puedes contragolpear. Y tiene un muy buen movimiento inclinado hacia atrás. Son prácticamente 60% del peso hacia atrás. Y inclinación hacia atrás va y viene. En cierto sentido, cerradísima la guardia. Es muy difícil de poder entrar. De hecho, una de las pocas formas de poder provocar una entrada de golpe es con doble derecha. Me explico. Jab recto y en vez de ir con cruzado, porque es lo que la inclinación estaría dando para servir, voy con una nueva derecha. Esa derecha va a entrar. Por eso también, una de las cosas que dicen los profesores en Nueva York es que el desplazamiento no tiene que ser tan exagerado hacia el costado, ¿no? Me explico, vos estoy aquí, guardia lateral, bloqueo con izquierda, bloqueo con derecha, y después pasa que muchas veces como que el bloqueo es ultra exagerado, ¿no? Como tratando de imitar a Mayweather. Y en realidad el bloqueo es mucho más pasivo. El bloqueo con izquierda, movimiento del hombro, y el hombro se queda en el lugar. Y listo, la derecha no entra. Y es por esto que lo mismo que dicen los profesores en Nueva York o en Filadelfia es que es un movimiento avanzado de boxeo. Esto no es una guardia para nada para iniciales. Es un movimiento bastante avanzado. ¿En qué sentido? Porque lo que requiere es capacidad milimétrica de medir espacios ofensivos del contrario. Busca que se mida en muy poco tiempo la respuesta y el espacio en el cual el otro responde y va y vuelve. Entonces es importante entender esto. Esto es bien importante poderlo entender y desarrollar. Entonces uno de los temas con el Filichel es que entender que necesito defender en un espacio muy limitado y que las respuestas que tengo son derecha y cruzado de izquierda. Jab, derecha, cruzado izquierda y estoy en posición hacia atrás. Y esto lo hace complicada porque no genera potencia. Genera buena defensa, pero no genera potencia. Por lo tanto, no es que la guardia sea mala en sí, para nada. Es que la guardia está en una posición defensiva. Ya, donde tengo menos potencia, tengo menos alcance y el trabajo que estoy haciendo llega más tarde. Por lo tanto, ahí habría que pasar a un segundo exponente muy bueno, es James Toney. Y James Toney, bueno, él realmente pasa a la historia porque lleva esta guardia a otro nivel. Ya el nivel de James Toney es distinto, es un nivel noqueador. Que es algo, por mucho que te guste Mayweather, nunca vas a ver en Mayweather. Lo que hace Toney es pasar con esta guardia a la corta distancia. ¿Ya? Y esto lo vuelve increíble. De hecho, una de las cosas que desarrolla muy bien Toney son dos golpes que están hechos en media corta distancia con respuesta inmediata del giro del tronco, que es el uppercut de derecha y la derecha en sí, ya sumado al cruzado de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hace Toney? Cambia la posición tradicional de Benton, que está 60% del peso hacia atrás, lo cambia hacia una posición más cuadrada hacia adelante y lo que Toney trabaja mucho más es la soltura de la cadera y la cintura en respuesta de movimiento. Eso hace que su desplazamiento funcione mucho más rápido, mucho más fluido, tenga una capacidad de respuesta mucho más rápida en la capacidad de moverse, responder, golpear, moverse, responder, golpear. Por lo tanto, a partir de ahí hay que entender que el Filichel tiene como punto de suma importancia la capacidad de bloquear y golpear inmediatamente. Y entender los desplazamientos en medio paso hacia atrás, medio paso al costado, medio paso hacia el otro lado. Y a partir de ahí desarrollar esa capacidad de respuesta inmediata. Y es por esto que es difícil. Porque efectivamente la capacidad de respuesta inmediata está muy mediada en el amateur por el desplazamiento, por el amague, por la velocidad de golpe, por la ofensiva. Y es por esto que tiene que ser una guardia para estados ofensivos más avanzados. Yo en general considero que el Filichel de repente es para boxeadores más avanzados y es también como para trabajar ciertas habilidades defensivas en ciertos tempos. Me explico. O sea, yo no puedo estar haciendo esto 3 minutos.
¿Por qué? ¿Me van a pegar? No, quizás no. Pero lo que va a pasar es que yo no voy a pegar. Y eso va a repercutir en el puntaje. Otra de las cosas, y que lo entendió muy bien Tony, es que tengo que ser contundente. Debo ser contundente. ¿Ya? Fíjense ustedes en las peleas de Mayweather. Vean las peleas de Mayweather, al menos las competitivas, no las con André Berto, con Manny Pacquiao, ¿ya? Vean los 3 primeros asaltos. Y después piense usted. ¿Le daría la pelea? Si esto fuera una final amateur. ¿O tomaría la decisión que tomaron en Atlanta cuando perdió la medalla? Tiene que pensar en esto, ¿no? Tiene que pensar en términos de boxeo amateur. ¿Qué necesito yo en boxeo amateur? Volumen, calidad, precisión. Entonces, claro, me defiendo, todo bien. Pero no golpeo, porque justamente los tiempos de respuesta son lentos. Y es porque, claro, es una guardia que prioriza la defensa, prioriza ese estado defensivo, prioriza ese movimiento, pero tiene problemas de desarrollo ofensivo. Un ejemplo excelente de esto es el combate de Kenshao Davis contra Andy Cruz, que pierde 3 veces. Esto es increíble. Pierde los Panamericanos de 2019. Después pierde en el Campeonato Mundial de Ekaterimburgo en 2019. Y el 2020 pierde la medalla de oro en Tokio. ¿Ya? Son 3 peleas. Entonces eso te indica lo siguiente. Que Kenshao Davis hoy día le pasaría por encima a Andy Cruz en profesional. Eso no, yo no tengo ninguna duda. Andy Cruz es brutalmente bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí, en ese combate? Hay que entender la dinámica del amateur. Y esta parte es muy importante y es la que voy a desarrollar en el bloque a continuación. Lo primero que hay que decir es que el Philly Shell tiene como modelo el dominio del cuadrilátero. ¿Ya? Cuadrilátero. O sea, se trabaja sobre ring. Esto es bien importante entenderlo porque si yo no lo trabajo, si yo no lo entreno sobre ring, entendiendo las líneas centrales del ring. El ring tiene un círculo, un semicírculo y una zona exterior. ¿Ya? Entonces, si yo no entiendo esa zona exterior, es muy difícil trabajar al borde y entre medio de la cuerda. Por eso también es avanzado, porque en el fondo tienes que tener experiencia en moverte en el ring, en entender ese cuadrado. Esta cuestión es bien importante, ¿no? Yo sé que no todo el mundo puede acceder a un ring porque muchas veces es caro y es difícil y cuesta. Entonces, ese proceso, por lo mismo, tiene que ser en un estado más avanzado de boxeo, aprender Philly Shell. Entonces, lo primero es entender que el Philly Shell en ofensiva lo podemos trabajar en el centro o en las cuerdas. Es súper curioso trabajar en las cuerdas, porque en las cuerdas es una zona re complicada. Pero también tiene que ver con el desarrollo original del estilo, ¿no? En el centro, desde uso de jab, paso lateral a la izquierda, contragolpe de derecha. Ya eso es como lo básico, ¿no? Entiendo así que esto es un audio, ¿no? 30 minutos, entonces tampoco es como para desarrollar tanto. Yo estoy dando una pincelada. Y otro de los procesos de ataque están formulados directamente por el contragolpe con mano atrasada. Y es aquí donde tienen que ser muy, muy, muy cuidadoso su uso, sobre todo, por ejemplo, estoy contra las cuerdas. Entonces, contra las cuerdas, parte de lo que yo voy a moverme es en la siguiente línea. Desplazamiento, ¿no? Estoy con el hombro, bloqueando, desviando en la línea, hago una parada y inmediatamente ahí trabajo con mano atrasada, con uppercut. ¿Por qué? Porque lo que busca el Philly Shell es hacerte fallar. Entonces, desde ahí puedo trabajar con bloqueo y contragolpe inmediato con uppercut de derecha. Otra de las salidas es salida lateral a la izquierda en 90 grados con gancho. ¿Ya? Esto es lo que conocemos en el boxeo cubano también como check hook. Ojo con esto, ¿no? Que no es que existe una copia ni nada del estilo, sino que son desarrollos paralelos de ciertas disciplinas. Y esto pasa en todo. Ya entiendas siempre que ser humano tiene 8.000 millones de habitantes el planeta humano, el planeta Tierra. Entonces,
creer que como que hay algo lo inventé yo, no, amigo. Y usted probablemente si usted está pensando algo, ya lo pensó un chino hace rato. Entonces, calma con eso, ¿no? Son desarrollos paralelos. Se parecen las maniobras, pero diría que la gran diferencia entre el modelo cubano y el norteamericano es que el modelo cubano sale con el brazo un poco más amplio en swing y el modelo norteamericano sale con el cruzado más plantado en lateral a 90 grados. Cosa muy importante, el hombro. El hombro es el que va a bloquear, desviar e inmediatamente, y esta es la parte, yo diría que es por lejos la parte más difícil del uso de la maniobra del Filichel, es la respuesta con la mano trazada lo más rápido posible. En el sentido de yo desvío, y cuando yo estoy desviando, inmediatamente viene el uppercut de derecha, inmediatamente viene el recto. Esta cuestión es muy importante porque de lo contrario yo pierdo un tiempo precioso de ofensiva. Entonces, este detalle no es menor, hay que tomarlo en cuenta, hay que pensarlo. Por esto este estilo, no, o sea, no esto no es un estilo, es un sistema. Por esto este sistema de defensa es más complicado, ¿ya? Cuando digo que es un sistema de defensa es porque actúa el hombro, la rotación de la cadera, la mano derecha, el mentón tiene que estar protegido por la clavícula, el desplazamiento de pie, acá es paso plano adelante, paso plano atrás, paso lateral de 90 grados cuando estoy en cuerda. Y el uso de la cintura generalmente tiende a ponerse desde la escuadra más abierta, ¿ya? Una base más sólida, y el desplazamiento de la cintura va directamente hacia abajo, ¿ya? Como inclinando el cuerpo y utilizando bastante el jab a la boca del estómago y el jab arriba. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Tiene un cambio de multiplicidad de alturas. Esta idea hay que tenerla clara, hay que entenderla que cuando yo boxeo en Filichel no golpeo todo arriba, no tengo que golpear abajo arriba y uso mi mano izquierda para contragolpear con cruzado de izquierda y contragolpear gancho al hígado. La verdad es que en los modelos norteamericanos no se ve mucho el gancho al hígado, se usa más el uppercut de derecha en contragolpe de riposta con medio paso atrás. Y yo diría que uno de los factores importantísimos de este estilo es entender esta máxima del boxeo, que es cuando voy adelante, va la pierna izquierda adelante y la pierna derecha lo sigue. Cuando voy atrás, la pierna derecha va atrás y la pierna izquierda lo sigue. Cuando voy a la derecha, primero se mueve la pierna derecha y después se mueve la pierna izquierda. Y cuando voy a la izquierda, primero se mueve la pierna izquierda y después se mueve la pierna derecha. Por absurdo que diga esto, no importa cuántas veces vaya a ver sparring y veo desorden en el movimiento de piernas. Entonces, esta es una de las máximas importantes. Se usa, se mueve, funciona en paso plano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar de que lo podemos ver a veces utilizado muy brevemente en Kazajstán, Uzbekistán, en Rusia, se usa en paso plano porque lo que busca el modelo norteamericano es asimilar golpe con el hombro, bloquear con el codo, con el hombro, con la mano derecha, bloquear los ganchos e inmediatamente con esa fuerza del contrario, usarla, ¡pum!, golpear de contra. Es así, funciona así. ¿Ya? Y es importante esto, si yo estoy saltando en Filichel, lo más probable es que el golpe me desplace fuera de distancia. Esto tiene que tenerlo muy en claro. Usted siempre tiene que estar dentro de distancia, no fuera de distancia. Cuando me refiero a dentro de distancia es que si yo estiro un jab, ¿no?, y yo le llego a su cara, ¿ya? Ahí estoy en distancia. Cuando estoy fuera de distancia, si usted se corrió 2-3 pasos hacia atrás, no alcanza a golpear. No está ahí, no hay espacio para golpear. Por lo tanto, sumamente importante entender esto. Tengo que estar en control de distancia. O sea, yo me defiendo hombro, medio paso atrás, derecha. ¿Ya? Medio paso atrás. No 10 pasos atrás. Medio paso atrás. Me defiendo, bloqueo, desvío con el hombro, lanzo el jab, medio paso adelante, ese jab entra y entra a la derecha. Muy importante esto. Muy importante. Necesita mucho trabajo de desplazamiento por las 3 zonas del ring. Ya hablamos
extensamente en otro video sobre las zonas del ring, así que lo puede complementar con este. Lo voy a decir muy rápido, pero es zona central de ataque, zona semicircular exterior, zona 2 que yo le llamo, que es la zona de desplazamientos laterales, uso del jab y el recto, y la zona 3, que es la zona de las cuerdas. Importante esto, ¿no? Muy importante tener esto presente en todo momento. Y esto es fundamental, yo concuerdo bastante con los profesores de Nueva York, que es que el Philly Shell es una maniobra avanzada de boxeo. Avanzada, como lo dice el profesor, el coach Anthony. Recomiendo ver también sus clases. Interesante también cómo él lo toma, cómo lo aborda. Como lo dice él, esto es el cinturón negro del boxeo, ¿ya? Es avanzado. Entonces, siempre entienda que usted tiene que tener ya un nivel de boxeo más o menos dentro de la defensa básica tradicional y sobre todo entender las zonas del ring para empezar a trabajar esto. Esta guardia no es para principiantes, ¿ya? Y tampoco es para personas bajas, y hay que decirlo, tampoco es para personas de guardia izquierda. No funciona ahí. El único boxeador que la ocupó en guardia izquierda era Sabjudah, y le iba más o menos. Y ahí me van a decir, no, es que Crawford tiene una guardia variable. Variable. No es una guardia estándar que está todo el rato igual, como la tenía Benton o la tenía Tunney. Si usted quiere ver un boxeador que golpee fuerte con esta guardia, James Tunney. Totalmente, ese es de verdad. Ya, ese es de verdad. No me nombren a Mayweather. Y esto es el podcast del legado del jab. Estamos este mes con taller de ataque, así que escríbanos a Instagram y le enviamos inmediatamente toda la información. Síguenos para más en el legado del jab.